Y bueno, gente de YouTube, el día de hoy estaremos viendo una de las cosas que más han estado esperando en el canal, y esta es la guía de supervivencia de Bear. Esta guía contendrá algunos tips, técnicas y zonas en los mapas que sirven para huir del oso. Así que sin más preámbulo, comencemos. Comencemos con los tips. Número 1. No gastar la velocidad de golpe. A pesar de que para varias personas esto es probablemente obvio, es importante recalcar que usar el sprint de un golpe cuando el oso te está persiguiendo es muy ineficiente y lo más probable es que mueras si haces esto. Pero también depende de la situación, ya que si estás a una distancia considerable del oso y usas toda tu sprint para que te pierda de vista, sí resultará más eficiente que usar tu sprint por partes. ¿Y qué es usar tu sprint por partes? Con esto me refiero a que para usar tu sprint hagas pequeños toques al botón de sprint para hacer pequeña distancia del oso. Esto te dará mucho más tiempo de llegar a un lugar del mapa donde puedas escabullirte del oso. Número 2. No hacer demasiado spam de objetos. Bueno, en sí esto es casi innecesario y muy rara vez pasa. Pero si estás usando un objeto que tenga un sonido una y otra vez, si tienes la mala suerte de que el oso tenga audífonos a volumen alto y sea muy tryhard, probablemente puedas saber de dónde viene el sonido y te rastree hasta tu ubicación. Las posibilidades son bajas, pero me ha pasado, así que recomendaría tomarlo en cuenta. Número 3. Ir en una sola dirección. He observado que mucha gente en Bear Alpha usa como técnica de supervivencia ir al lado opuesto al que van en un momento al azar para despistar al oso. Y debo de decir que si dominas esto es bastante efectivo, pero usualmente solo tomarás daño y jugadores más experimentados probablemente no caigan ante esta trampa. Puede que esta técnica funcione en espacios abiertos, pero en mapas como Abandoned School no es una muy buena alternativa usarlo, pues morirás más rápido. En otro tema de este tip, también recomendaría que si saben alguna ubicación del mapa donde puedan perder al oso, vayan directo a esa ubicación en cuanto vean al oso, pero profundizaremos en eso en otro momento. Y esos son todos los tips que se me ocurrieron para esta sección. Pasemos con la sección de técnicas. Técnica número 1. Shift Lock infinito. Si eres una de las personas que usa Shift Lock mientras huye del oso, probablemente te hayas encontrado con esta situación, en donde cada vez que usas el sprint, el Shift Lock se activa y se desactiva, lo cual llega a ser molesto y hasta puede hacer que te confundas. La solución a esto es simplemente usar esta técnica de Shift Lock infinito. Para hacerla, ponte el Shift Lock. Una vez que tengas esto, ve al menú y desactívalo en la sección de opciones. Desde ahora en adelante, cada vez que uses sprint, no se desactivará el Shift Lock. Algo simple, pero que sí ayuda bastante. Técnica número 2. Speedrun de puzzles. Esta técnica desafortunadamente solo funciona en laptop. Para hacer los puzzles a una velocidad alta sin tener que usar autoclick y arriesgarse a ser baneado, si tienes una laptop puedes spamear con el touchpad varios dedos a la vez mientras apuntas a la dirección del puzzle con un mouse externo. Esto realmente me ha ayudado a hacer los puzzles mucho más rápido. La única desventaja que se debería tomar mucho en cuenta es que si el oso te empieza a atacar es muy probable que mueras, ya que no estarás cerca de los botones de moverte. Tal vez no te pase a ti, pero personalmente muero cuando uso esta técnica, pero con suficiente suerte te beneficia más que nada. Técnica número 3. Código de colores corto. Técnicamente esto es algo más de pensar que otra cosa, pero si tienes problemas aprendiéndote los 4 colores del puzzle de colores, toma en cuenta esto. El primer color siempre será morado, así que ahora solo nos tenemos que aprender 3 dígitos. Pero se puede optimizar incluso más, ya que si solo nos aprendemos los 2 en medio, sabiendo que el primero siempre es morado, el último solo tienes que spamear y tendrá que salir en algún punto, ya que te sabes los otros 3. Técnica número 4. Pre-move. Esta técnica es algo complicada, como sabrán varios, cuando sale la pantalla de Survivor o de Bear, tu personaje se puede mover después de aproximadamente un segundo, por lo cual si te sabes muy bien la locación del spawn, puedes comenzar a moverte y adelantar de otros supervivientes por muchos segundos. Esto sirve bastante en Anemoya en One Bounce Round, donde usualmente nadie sobrevive, ya que si logras empezar a moverte antes y llegar a la ventilación, tus chances de sobrevivir son muchos más. Técnica número 5. Truco de la esquina. Esta es probablemente la mejor técnica. ¿Conoces alguna ubicación en Bear donde puedas caminar en círculos? Pues ha llegado el momento de usarla. Yendo en un circuito de círculo y cada vez que haya una esquina girar abruptamente, el oso tendrá un reto muy difícil,
ya que el Survivor puede saber su hitbox y girar en torno a otra dirección mucho más rápido. Puedes mantener el oso ocupado por una ronda entera si lo haces correctamente. Personas que saben esta técnica son más difíciles de atrapar en este truco, pero con práctica se puede lograr. Hay varias zonas donde puedes realizar este truco con gran efectividad. A continuación se mostrarán las ubicaciones de los mapas y su efectividad. Y bueno, gente de YouTube, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver y si les ayudó este tutorial déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ser pacientes por este video y también de antemano les quiero decir que en 1 mes y medio aproximadamente podré hacer contenido más regularmente, ya que en este momento estoy ocupado con varias cosas. De nuevo, gracias por ver y nos vemos en la próxima.